Hacia 1942 las muertes habían aumentado de tal manera que los crematorios ya no daban abasto y se mandó a construir el antiguo Barrancón X, que no era ni más ni menos que una cámara de gas, la cual la disfrazaban como duchas. Entonces los prisioneros iban por su propia voluntad y no volvían. Me encuentro actualmente en Alemania, en la ciudad de Múnich, viajando hacia Dachau, donde vamos a conocer el memorial del campo de concentración nazi. Yo creo que este video va a ser muy emotivo, obviamente con muchísimo respeto, entendiendo las miles de personas que pasaron por ahí. Estoy viajando en transporte público porque es la manera más fácil, rápida y económica de llegar. Saliendo de la estación de tren tenés todo señalizado para llegar a este colectivo que está incluido en la tarifa que pagas cuando pagas el tren. Te lleva directamente a lo que es el campo de concentración. Todo esto los prisioneros en su momento lo hacían caminando, son aproximadamente 15 minutos en colectivo. A veces los traían en camiones, otras veces los hacían caminar. Estoy a punto de entrar a un lugar donde miles de personas fueron privadas de su libertad. Estos campos de concentración ven a los rostros de más de 200.000 prisioneros. Fueron asesinadas más de 40.000 personas. Hoy estoy en Dachau, lo que fue el primer campo de concentración nazi y modelo también para todo el resto. Se terminó de construir en marzo de 1933, unos 2 meses después de que Hitler asumiera el poder en Alemania. Y automáticamente después de que fue terminado de construir, empezaron a llegar prisioneros de todo tipo, de toda clase, no necesariamente judíos, opositores políticos, gitanos, homosexuales, un montón de personas que simplemente pensaban distinto o tenían diferentes creencias. Acá fue donde comenzó uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Vamos a recorrerlo. Lo primero que hice fue ir al centro de información y pedir una audioguía en español. Me dieron este aparato y un mapa también. Como acá bien lo dice, esta es una fotografía aérea del 20 de abril de 1945. En esta zona de acá era donde se quedaban los prisioneros. Toda esta zona de acá era para la SS. La SS hace referencia a las siglas Schutzstaffel en alemán, que eran una organización paramilitar creada en 1925 y comenzó como una organización que defendía a Hitler puntualmente de enemigos. Con el paso del tiempo fue creciendo y quedaron a cargo de la vigilancia en los campos de concentración. Llegando casi a la entrada del campo de concentración, donde ves el patio, tenés esas imágenes. Las mismas personas que organizaban la SS y estaban a cargo del control dentro de los campos de concentración pedían a los fotógrafos que vengan a hacer estas fotos para poder publicarlas, enviarlas a los medios de comunicación dando información falsa, diciendo que en los campos de concentración eran campos de reeducación y reinserción para la vida laboral. Estas fotografías fueron todas sacadas por el mismo fotógrafo Friedrich Franz Bauser. Esta es la entrada del campo de concentración. Esta placa es en honor a la Armada de Estados Unidos que participó en la liberación del campo de concentración de Dachau. Y si caminamos un poco más, tenemos la puerta de entrada al campo con una frase bastante cínica. En alemán, esta frase significa "el trabajo los hará libres". Y es parte de la falsa propaganda que distribuía la SS sobre este campo de concentración. Llegamos ahora a lo que es el patio donde hacían el recuento de todos los prisioneros. Acá entraban aproximadamente entre 40.000 y 50.000 personas. Qué locura estar acá parada cuando estamos tan cerca de esta historia, no pasaron ni 100 años. Me parece importante aclarar que este era un campo de concentración y no un campo de exterminio. Acá concentraban miles y miles de personas que tenían buena salud, que podían trabajar y que tenían fuerza y los explotaban hasta más no poder. Y en un campo de exterminio eran mandadas directamente las personas que no podían trabajar o que eran discapacitadas, o las mujeres, los niños, que no les servían de nada y directamente los mataban. Del lado de enfrente al patio nos encontramos con este edificio enorme que era el antiguo edificio de Intendencia, que los mismos prisioneros tuvieron que construir entre 1937 y 1938. Esta exhibición presenta un mapa donde estaban situados todos los campos de concentración en Alemania durante la época de los nazis. Acá podemos encontrar Auschwitz en Polonia, el mayor campo de exterminio. Por este lado tenemos una exposición de todas las campañas políticas y publicitarias, las propagandas que hacían los nacionalsocialistas
para poder asumir el poder. En esta parte del edificio encontramos unas tarjetas donde tenían toda la información de los prisioneros para poder organizarla y encontrarla más rápidamente. Y había puntualmente, además del nombre, el apellido de cada uno, tenían un número, el cual indicaba de qué nacionalidad eran. Este campo de concentración vio pasar más de 200.000 personas con más de 34 nacionalidades. De las 200.000 personas que estuvieron acá, casi 7.000 personas fueron mujeres y había casos de mujeres embarazadas en los campos de concentración que eran enviadas directamente a Auschwitz para ser exterminadas. Esta sala muestra específicamente cómo la vida en estos campos de concentración se iba deteriorando con el paso de los años. Solo por diversión, los guardias de la SS hacían a los prisioneros llevarlos a ellos en carrozas de un lugar al otro sin ningún tipo de sentido. Si alguno moría en el intervalo del viaje, directamente era dejado ahí tirado en el piso y lo cambiaban por un prisionero nuevo. En Dachau la SS no solo controlaba y vigilaba a los prisioneros de este campo de concentración, sino también preparaban y entrenaban a futuros comandantes que luego serían enviados a otros campos alrededor de toda Alemania. Eran como su centro de formación para después distribuir a estas personas por todas partes. Yendo hacia el otro lado del patio nos podemos encontrar con los barrancos donde vivían los prisioneros. Actualmente quedan solo 2 y uno de ellos fue reconstruido, el otro se mantiene original. Ni siquiera nos podemos imaginar lo que deben haber sufrido todas estas personas. Estos barracones fueron construidos por los mismos prisioneros y en teoría entraban alrededor de 6.000 personas. A partir de 1938 la zona de los barracones fue ampliada y pasó a tener espacios como la zona de las habitaciones para descansar, esta sala que era una sala común para comer y también tenían posibilidad de guardar pertenencias en los lockers y tenían también la sala de baños o de duchas más adelante. Los guardias de la SS eran completamente estrictos con la limpieza y el orden y eso determinaba el día a día de los prisioneros. Incluso a estas áreas comunes, por ejemplo, donde comían, no los dejaban ingresar con zapatos ni con medias y tenía que estar todo el tiempo en impecable estado. Si no, eso podía implicar el castigo extremo de los prisioneros. En la sala de aseo y en las imágenes se puede ver como el tamaño no era el adecuado y estaba sobrecargado de gente. Apenas llegaban los prisioneros, tenían la posibilidad de bañarse una vez a la semana y cuanto más pasaba el tiempo, menos a menudo podían hacerlo. Las condiciones, tanto en el área de higiene como en los barrancos, eran inhumanas. Cuando los prisioneros llegaban al campo de concentración, eran rapados, metidos en las duchas de cientos de personas y después los ponían directamente el uniforme y los mandaban a los barracones. De vez en cuando los guardias de la SS utilizaban también las duchas como métodos de tortura. Obviamente la intimidad no existía. Los testimonios de los sobrevivientes del campo de concentración son bastante contradictorios, porque algunos recuerdan el lujo que era poder bañarse incluso una vez por semana con un poco de agua, no importa si era fría. Incluso si llegaban nuevos prisioneros y tocaba ducha de los anteriores y capaz en ese camión llegaban prisioneros que estaban muertos, los metían a todos directamente en el mismo baño. Incluso en la distribución de los prisioneros en los barracones se puede ver el racismo, porque en lo que eran los 2 primeros barracones solo iban prisioneros alemanes. A medida que se iban alejando
del patio central y llegaban al final de los barrancones, al final de la antigua calle. Se iban alojando los prisioneros que en algún punto tenían menos valor para ellos. Había incluso barrancones especiales para prisioneros que ya habían estado en Dachau y volvieron, para prisioneros políticos. Los 2 o 3 primeros barrancones eran utilizados con la zona de enfermería, donde se hacían experimentos médicos con los prisioneros, como probar vacunas contra enfermedades infecciosas como la malaria. Hubo una camioneta estacionada entre los barrancones de enfermería por más de 5 años, donde allí adentro experimentaban situaciones de hipotermia para los prisioneros, a ver cuánto podía resistir su cuerpo. También hacían pruebas de presión auditiva hasta que literalmente la cabeza les estallaba. Incluso las mujeres que estaban acá y no eran enviadas directamente al exterminio, las obligaban a prostituirse por pura diversión de los guardias de la SS. Eso que se ve allá a lo lejos era una torre de vigilancia, donde había centinelas 24/7. Si estos centinelas encontraban algún prisionero intentando escapar, ya sea por los muros o simplemente si cruzaban la parte de los barrancones, eran asesinados a tiros porque estaban con ametralladoras y un montón de otras armas. Hoy en día, al llegar al final de la antigua calle, encontramos diferentes lugares religiosos de conmemoración. Enfrente a nosotros, directamente, la capilla católica de la Agonía de Cristo. A la derecha tenemos un monumento judío y a la izquierda una iglesia evangélica. Ante la capilla católica se encuentra una campana conmemorativa que suena todos los días a las 3 de la tarde. Más atrás también podemos encontrar una capilla conmemorativa ruso-ortodoxa. La cantidad de lugares religiosos de conmemoración refleja también la gran cantidad y diversidad de prisioneros que hubo en este campo, con más de sus 30 nacionalidades que ya habíamos mencionado. Casi llegando al final del recorrido podemos encontrar la zona del crematorio, que se mantiene original desde su construcción en 1940. ¿Y por qué tan alejado? Porque estaba estrictamente prohibida la cercanía con los prisioneros. Los únicos que tenían permitido ingresar al crematorio eran quienes trabajaban acá. Y si se preguntan cómo era morir en el campo de concentración de Dachau, en un principio los cuerpos de los prisioneros muertos eran enterrados no muy lejos de acá o entregados directamente a los familiares, amigos de esa persona. Pero al empezar la guerra, obviamente el número de muertes aumentó y como en otros campos de concentración se construyó un crematorio para de alguna manera mantener en secreto la cantidad de personas que morían por día. Hacia 1942 las muertes habían aumentado de tal manera que los crematorios ya no daban abasto y se mandó a construir el antiguo Barrancón X, que no era ni más ni menos que una cámara de gas, la cual la disfrazaban como duchas. Entonces los prisioneros iban por su propia voluntad y no volvían. Caminar por Dachau es entender lo que puede ocurrir cuando el odio se convierte en ley. No es para nada fácil estar acá, porque cada rincón cuenta una historia de sufrimiento y también de resistencia, porque este memorial no existe en vano. Este, igual que muchos otros, están para que no nos olvidemos de algo. Y es que lo que pasó en esta parte de la historia no puede volver a ocurrir nunca más.